Guanajuato. Conecta y filma. Comencé haciendo cine hace aproximadamente 7 años. Antes de eso organizaba un festival de cine llamado Carpe Diem. Lo inicié en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, en una ciudad que huele feo, que tiene muy poca gente y que en general todos decían, ¿neta cine en Salamanca, güey? Me aferré demasiado y sí hice un festival que con un poco de esfuerzo al tercer año fue nombrado uno de los 5 festivales emergentes más importantes del país. Cuando todos esperaban que mi primera edición llevara a 2 empresarios locales y tal vez alguna actriz semipopular en Guanajuato, tuve de jurados, si no mal recuerdo, al señor Tenoch Huerta, tuve a Humberto Bustos, tuve a, pues pura pandilla como así, en mi primer año. ¿Quién fue la conexión? Chus Chavarría, supongo que pues, quien está en festivales y demás conoce demasiado a Jesús Chavarría. Él fue quien fue parte del artífice para ayudarme a eso. Carpe Diem, luego La Frontera, y luego fue a aferrarse a seguir haciendo esto. Y hace aproximadamente 5 años decidí irme de trainee a una serie a Netflix. Yo ya había ganado lo que les había comentado, yo ya más o menos producía aquí. Y cuando hubo esa oportunidad, me aferré a ello, terminé vendiendo mi coche, la mayoría de cosas que tenía en mi casa, para pagarme una estadía de 4 meses en Ciudad de México y poder hacer una serie y que no me pagaran, etcétera. Porque, pues, ¿por qué no? Lo único que sabía es no si lo iba a hacer, si me iba a ir bien, si iba a terminar siendo productor, pero sí sabía que no me iba a perdonar verme al espejo todos los malditos días y no haberme dado la oportunidad de vivir eso y que al menos me corrieran. No hay pedo no lograrla, pero estar ahí y no pelearla y no tratar de conseguirla, me parecía que no me lo iba a perdonar. Entonces, pues me fui de trainee, curiosamente me convertí en la rémora más interesante del lugar porque fui el asistente de la productora, Linda Ramos. Cuando llego con ella y me presenta a su hermano Jaime, que fue quien me seleccionó, Linda estaba en su computadora, como siempre, y Jaime le dice, mira, te traigo a tu trainee, no sé qué, y Linda, sin voltear a verme ni nada, dice, no, es que yo no necesito trainee, yo hago todo yo, y sigue en la computadora, y yo ahí paradito. Y Jaime le dice, no, pero es que a él lo seleccionamos de no sé qué, bla, bla, bla. Y Linda, sin voltear, sí, está muy bien, pero yo no soy maestra de nadie, yo no enseño. Y entonces, pues nada más te quedan 2 caminos, o siconeas o te vas. Tengo una cosa que dice, platica mucho aquí tatuada. Entonces, ¿cuál creen que fue mi opción? Solo casi como alumno levanté mi manita y fue como, no vengo a aprender de nada, yo ya hice esto, ya sé esto, vengo a aprender producción en este nivel, con una serie de 90 y tantos millones que está hecha por Netflix, bla, 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 y que pues tenía todas las ganas de vivir porque en la vida había vivido algo para mí de ese tamaño. Corte A, me quedo, afortunadamente, y con un poco de trabajo y esfuerzo de todos los días, empiezo a llevar una relación sana y fructífera con Linda y empiezo a aprender. Primero me pone a hacer ejercicios en Excel que no entendía muy bien para qué. Algunos todavía no los entiendo muy bien, pero todos los hice. Entendía que tenía que seguir todos los pasos. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, me quedé en esa producción. Al mes y medio empezaron a pagarme. A los 2 meses logré coordinar mi primera unidad de como 50 personas. Y pues de ahí más o menos no he parado. He estado haciendo bomberazos en series, etcétera. Y acabo de regresar de filmar una película en Monterrey. Estuvimos 5 semanas de rodaje. Yo estuve 10 con la pre y demás. Y me siento muy orgulloso de decirles que fue mi primer gerencia de producción, en donde pues voy alcanzando como esos niveles. Insisto, hablar todo esto se siente tan extraño después de haber pasado al Señor. Es como, se siente muy, muy raro. Tiene toda la experiencia, sabe todo. Cualquier cosa que yo les pueda contar es mínimo, pero bueno, tengo una forma de ver esto y de entenderlo porque creo que la peculiaridad que yo tengo es que yo no soy un agente de cine. Yo no nací haciendo cine, yo no nací cercano al cine. Mi primer carrera es sociología.
Yo quería cerrar calles y patear gente, me gustaba más que hacer cine. Y después estudio comunicación, intento ser reportero, pongo un restaurante, sí, trabajo de reportero, bla, bla, bla. Y por azares del destino empiezo a hacer este festival, que después me llevó a hacer mi primer cortometraje, que después me llevó a pedir mi primer posibilidad de ser trainee, bla, 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 que me llevó a que me contrataran de ser trainee a mi primer serie después, me contratan de KPA, salto como 2 puestos, por así decirlo, y así va la onda. Entonces, en 5 años tengo la posibilidad de decir que empecé de trainee y estoy en una gerencia, lo cual en términos de cine, creo, no pasa tan rápido a veces si no te dan las oportunidades, si no estás ahí, entre la casualidad y la causalidad, creo yo. Tenemos que estar casi siempre, ¿no? Hay que perrearla mucho, sí, pero también es cierto que la vida te va poniendo las puertezuelas y pues tú decides si las pateas, las agarras o qué haces con ellas. Entonces, bueno, ese es un pequeño breviario cultural de lo que hago y el por qué creo que estoy aquí parado enfrente. Y bueno, esto lo titulé Un decálogo para hacer cine y no morir en el intento porque pensé, entiendan, me voy llegando de una producción, me ganó la depresión post-película que siempre pasa. Siempre te va a pasar después de un proyecto largo, te da un bajón y reflexionas y piensas cositas y te emocionas con otras más y bueno, cosas. Entonces, número 1, conócete y reconócete. Regularmente estamos buscando para qué somos buenos, en qué lo hacemos. Vivimos en un mundo que constantemente nos está diciendo que tenemos que llegar al éxito, sin decirnos exactamente qué es el éxito, qué podría solucionarlo, qué nos llevaría a ello, qué no nos llevaría, etcétera. Creo que lo primero para saber si estamos en el rumbo o si ya estamos cansados del rumbo y queremos cambiarle o si tenemos que dar un pequeño golpe de timón, pues es conocernos y reconocernos. Pero conocernos en nuestra médula, en nuestro, decía el maestro, ¿cómo escoges un proyecto? Sí, con el estómago, porque el estómago es el que te dice, este va a costar un chingo de trabajo. Pero estás aceptando el proyecto y estás diciendo, ok, van a ser 3 años de estar picando, de estar buscando, de estarle poniendo estrellitas al proyecto, de estar, ¿cómo lo haces? Y creo que eso no lo puedes hacer si no conoces realmente cuáles son tus habilidades y mejor aún, cuáles son tus puntos flacos. Los puntos flacos son los que tienes que saber subsanar, ya sea teniendo un mejor equipo de trabajo, ya sea trabajando más, ya sea esforzándote un poco más, pero necesitas conocerlos. Estos van cambiando de vez en vez porque vas aprendiendo cosas, porque vas creciendo. Entonces tienes que reconocerte. Es tan simple. Cada cuánto se preguntan si las cosas que no les gusta comer, en verdad no les gustan. Yo soy de las personas que hasta hace tiempo, siempre que decía esto no me gusta comerlo, lo tenía como muy claro, hasta que un día me pregunté, bueno, ¿qué sabrá? Porque la neta tiene tanto que no lo pruebo, tengo tanto diciendo que no me gusta, que ya no tengo ni perra idea de qué sabe. Y entonces hice un ejercicio metódico, me puse a probar cosas que según yo no me gustaban, la mayoría siguieron sin gustarme, no hubo tanto cambio, pero hubo unas que sí hubo un cambio. Creo que si eso lo traspolamos un poco al pensar en el hacer cine, ¿qué nuevas habilidades voy teniendo ante los nuevos proyectos que voy enfrentando, ante los nuevos retos? Cuando gané la regional de IMCINE, debo reconocer que fui el burro que tocó la flauta. No tenía idea de cómo se hacía esto, se los juro. El mejor ejemplo es, creo que narrarles cómo hice el plan de trabajo de ese cortometraje. Tenía una directora, Erika Oregel, mis respetos, ella a sus 26 años sabía exactamente qué era lo que quería y a dónde quería llegar y cómo quería llegar y qué se necesitaba para llegar. Y me subió en ese tren y me ayudó a llegar junto con ella. Pero, plan de trabajo, llevaba 2 días frustrado, no lo lograba, todos me decían que hay programas de computación, que hay tal, etcétera, etcétera, que había formas de llegar a. No lo logré, estaba en casa de mi mamá, me desesperé tanto que me tuve que salir, me fui a casa de un amigo porque estoy más acostumbrado a estar como en mi soledad. Y a la vieja usanza, agarré mi guión, lo coloreé, día, noche, y a cortar. Y corté todas las escenas. Y así, pic, 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 este con este, y así se armaron 5 días de rodaje, que terminaron siendo un cortometraje porque para mí está bastante bien, al menos visualmente. Así delimitado estaba en esos momentos.
Y yo sabía que estaba limitado y yo sabía que había personas que podían tener mucho mayor capacidad ya desarrollada para poder hacer eso. Pero resulta que a mí me dieron la chamba. Como haya llegado, como Eric haya decidido y por lo que haya decidido que yo fuera su productor, yo tenía que sacar la cara ante el reto. Y entonces, si tienes que reconocer que hay cosas que no sabes para poder hacerlo, en corto. Creo que es la forma más fácil de poder llegar. Entonces, creo que mi punto número 1 es conócete y reconócete. Cada vez, cada proyecto, pregúntate qué más, cómo lo vas a enfrentar, qué nuevas herramientas tienes para enfrentarlo y qué tantas ganas tienes de irlo haciendo, porque también cuenta mucho eso, esto de la víscera, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Qué nuevo reto? ¿Hace cuánto que no hago algo nuevo? Es una pregunta que creo que nos tendríamos que estar haciendo recurrentemente y más pensando en cine, porque cada nuevo proyecto que se enfrenta en cine o en series o lo que hagamos de audiovisual tiene una forma en específico de hacerlo. Simón, tiene una estructura base de cómo se hacen las cosas, pero cada uno se tiene que resolver en su particularidad. Cada peli te exige cosas distintas, tanto saberlo como ejecutarlo, creo. Entonces, pues ese es el punto número 1. Número 2. Punto número 2. Esto es, acéptate y maximízate. Creo que todos muchas veces nos peleamos con lo que creemos que tendríamos que ser sin aceptar tanto lo que sí somos. Yo quisiera ser ese productor, como he conocido a algunos que son enajenados de todos los días, están trabajando a todas horas, de todo el tiempo, bla, bla, bla. Yo no puedo. Yo necesito de vez en vez poder dar como ciertos cortes. Yo hoy en día entiendo que mis horas más funcionales para pensar son de las 6 de la mañana que despierto a las 11 de la mañana. Después como que empieza a haber un cansancio distinto, como, no sé, para mí me funciona muy bien, creo que tiene que ver con mi déficit de atención, con mi TDA. Faltó en la presentación, según mi psiquiatra, tengo déficit de atención con hiperactividad, con IQ alto. Es decir, me muevo rápido, pienso igual y se me olvida de la misma forma. Entonces yo siempre tengo que tener formas y estructuras y cómo poder llegar a la meta, porque es muy fácil distraerse. Es muy fácil dejar de hacer lo que tienes que hacer. Es muy fácil no cumplir a veces porque se te fue. Y el cine, de las pocas cosas que no te permite es dejar pasar las oportunidades. Acá no va a pasar 2 veces, acá no te van a hablar 2 veces. Cuando son proyectos en niveles un poco más altos, no te van a estar buscando. Al menos a mí no. Al señor seguramente sí, pero a mí no. Eso es algo que yo tengo que entender y tengo que saber. Y entonces, ¿cómo maximizo las cosas que yo soy y cómo soy? Y esto creo que viene con una enseñanza muy rápida tipo Lilo y Stitch. Cuando el animalito sabe cuáles son sus condiciones y los pones en el lugar donde brilla, todo es coser y cantar. Cuando el animalito no reconoce cuáles son sus condiciones y está en un espacio en donde no se siente o donde sus capacidades no dan para estar en ese espacio o para estar a gusto, le va a ir muy mal. No sé cuántos de aquí ya experimentaron estar en una oficina y no encanta. Al menos yo, que tengo esta necesidad de estar en el set, que me gustan ese tipo de gritos y sombrerazos, que necesito que mi ardilla de repente se sienta ansiosa de cómo resuelvo esto, no es estando en un call center, eso me quedó muy claro, ¿no? Entonces, creo que tienes que saber reconocerte, insisto, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus carencias, y después cómo las maximizas. Cómo hago que esto, que en teoría podría ser una carencia, se vuelve un área de oportunidad que me pueda llevar a un algo más. Entonces, cada quien lo tiene que saber, porque al final de cuentas nosotros vivimos en la industria en donde el no es la respuesta de todo el tiempo. ¿Cómo vas a hacer un hoyo en Churubusco? Pues porque la peli lo necesita, así, porque lo necesito, porque el CUEC, porque tal, bla, 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 porque soy tal, etcétera. Y se consigue. La respuesta lógica, cuando supongo lo plantearon, era no va a pasar. ¿Cómo vas a cerrar el Estadio Azteca para hacer una toma donde vuela el coche, pues resulta que lo van a remodelar y que el productor que quería hacer una toma donde iban a volar un coche sabía que iban a remodelar el Estadio Azteca y entonces va y les platica y les dice, y vamos a hacer la única toma que se ha hecho así, en bla, bla, bla. Y entonces tienes, ¿cómo se llama? El Mascarita, matando cabos, teniendo un money shot espectacular. ¿Por qué? Porque alguien pensó que sí se podía y porque buscó la forma de sí se podía, cuando la respuesta lógica era que no.
Entonces, entendiendo que estamos en esta industria, donde la mayoría de veces es no, ¿cómo desde mis habilidades voy a conseguir el sí? Caso rápido, la frontera. No hagan esto, pero nosotros torpemente hicimos todo el desarrollo y teníamos todo para la carpeta y el registro de indautor no se tenía. Y entonces estamos a una semana de que cierre la convocatoria de IMCINE. Hablo con mi directora, hoy tenemos que hacer el registro, no sé qué. Tengo un amigo en Ciudad de México que no sé qué, que lo puede hacer, mañana va, lo hace, Ok. Pasa el lunes, llega el martes, no se realiza porque el amigo no puede ir, bla, bla, bla. Llega el miércoles, tampoco se realiza y entonces entramos en desesperación porque teníamos que aplicar para el viernes. Sí o sí, a las 6 cerraba. Y bueno, para hacer el cuento corto, termino yendo yo el viernes, viajando de acá a Ciudad de México. Como claramente lo escucharán, soy de Ciudad de México, solo soy adoptado guanajuatense, pero claramente se nota que soy chilango, creo. Llego a las 9 de la mañana a formarme, era el número 3, con mis papelitos. La puerta de IMCINE, si no más recuerdo, para registrar abre 9:30, empiezan a dar los primeros pasos, los primeros que pasan. Entro y como a los 10 minutos cierran las ventanillas y dicen, es que no hay sistema. Y yo sé, en mi espíritu chilango y en mi corazón chilango, yo sé que cuando es viernes y es fin de quincena y demás, el que no haya sistema puede ser cierto o no, pero lo que es cierto es que la gente no tiene tantas ganas de trabajar en ese momento. Y era mi última oportunidad y necesitaba registrarlo y bla, bla, bla. Y empiezo, oye, pero no habrá una posibilidad de que me pueda registrar de forma como directa o análoga o bla, bla, bla. No, eso es imposible. Bueno, pero yo necesito para mi registro de IMCINE, algo que me pueda avalar que estoy haciendo el proceso, no sé qué, ¿Me puedes extender una carta? No se puede porque no soy la autoridad, no sé qué. Me dan una tarjeta del supuesto coordinador de algo diciendo que no había sistema y obviamente hablo a IMCINE y nos dicen eso no tiene ninguna validez, no va a pasar. ¿Cómo hicimos el show tan grande que esa vez nos dejaron meter el número de guía y no el registro completo, porque sí era cierto que no había sistema? Pero empezamos a hinchar tanto y éramos tantos que IMCINE tuvo que abrir la posibilidad de que nos inscribieran con el número de guía. Entonces ahí estaba la respuesta. ¿Quién te daba ese número de guía? El señor que estaba en la oficina del tercer piso, que era el director del área de bla, 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 que no recuerdo cuál es el nombre. No sé si a alguien le ha tocado pasar más allá del primer piso en IMCINE. Pues lo primero que necesitas es subirte al elevador. Para subirte al elevador necesitas una tarjetita que te da la señora policía de la entrada. Si no tienes una cita previa, no te dan esa tarjetita. Entonces, ¿cuál era la misión? La tarjeta. La señora policía de enfrente me escuchó como 20 minutos, 10 minutos, estar jodido. Es que tenemos un proyecto buenísimo y si le enseño el guión, es más, yo me quedo cuidándole a los 10 minutos y va a ver que el guión está buenísimo. Y por azares del destino, me cuenta o escucho o entiendo que ella tiene una hija y entonces empiezo a aplicar la de mi directora, es una joven, así y así, que está impulsando no sé qué, bla, bla, bla. No sé si la harté, no sé si le caí bien, no sé cuál fue el proceso. Terminé con mi tarjetita y ella diciéndome, si te ven y te agarran, tú la agarraste por tu cuenta, yo no te la di. No hay ningún problema. ¿Dónde está la oficina? Así y así, literal, tercer piso, se abre la puerta, a la derecha y tenías que encontrar la puerta más grande y la oficina más grande. Me trepo, me subo, llego, tac, 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 tac. El señor apenas había volteado, no sabía ni qué estaba pasando. Y, hola, muy buenas tardes, bla, 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 soy tal, 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 bla, 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 y traigo un proyecto buenísimo y necesitamos registrarlo. Indautor, IMCINE, bla, 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 bla. Yo creo que él me soportó menos, lo harté más rápido y como en 3 o 4 minutos le habló al de abajo y le dijo, regístralo, denle un número de guía, no sé qué, bla, bla, bla. Salí de ahí, corte A, teníamos el registro, intentamos registrarnos y a mi directora se le borra el presupuesto. Y entonces yo venía en carretera, manejando y dictándole el presupuesto de memoria, de casilla por casilla, de los 600,000 baros. Total, logramos estar con el registro a las 5:55, si no mal recuerdo. Fuimos de los últimos proyectos. Corte A, logramos hacer un cortometraje, insisto, muy... Bueno, a nosotros nos fue muy bien, el señor estuvo en arte. Parte de las locuras, mi directora decidimos cambiar de personal de arte una semana antes. Pero bueno,
A lo que voy, acéptate y maximízate. Yo sé que mis habilidades tienen que ver un poco con lo verbal y con tener una misión. Yo necesito tener la misión clara para saber cómo la resuelvo. Yo sé que estamos partiendo de lo que no se puede y entonces eso es un parámetro para mí para saber cómo sí lo consigo. Ya sé que me van a decir que no. ¿Cómo lo hago que sí? ¿Cómo se lo vendí a la señora? ¿Cómo se lo vendí? Bla, bla, bla. Te tocó cuando las patrullas, ¿no? Que necesitábamos patrullas, no las tenía, solo tenía una de protección. Llegamos a las 7 de la mañana, llega el comandante no habla conmigo, baja su segunda se pone a platicar con nosotros. Total, corte A, terminé con 4 patrullas armadas todos preguntándome, ¿quieres que disparemos? No, cálmense. Ajá, cosas así. Me lleva al siguiente punto. Haz las preguntas correctas. Regularmente nos dicen, Simón, tienes que estar pensando en cómo llego a la meta, cómo lo determino. Yo creo que está bien sencillo. Nosotros nos contamos el cuento. Nuestro cuento, nuestra historia, nuestro cómo vemos, nosotros no lo contamos. Si tú te lo cuentas, ¿por qué en tu cuento vas a perder? No me hace lógica nunca. Sí es cierto, no tengo todos los conocimientos, no tengo todos los conectes, no tengo... Ok, ya sé todo lo que no tengo. ¿Cómo subsano esto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Hacia dónde lo llevo? ¿Cómo lo vuelvo que me funcione? Mi película que estamos desarrollando, ahorita que lo estábamos platicando con Pablo, es un proyecto complicado porque queremos mucho dinero para una película que no sabemos si la van a querer ver. Es la realidad. ¿Por qué? Por las temáticas, por las formas, por etcétera. Cuando empezamos este proyecto hace 4 años y medio, y fuimos seleccionados en un festival en Guatemala y bla, 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 íbamos bien ganosos, Omar y yo, y diciendo, no, hombre, nuestra película, bla, bla, bla. Llevamos 4 años y medio en eso. Y todavía no la podemos filmar y apenas estamos por entrar a Eficine para ver si se logra. Es un proyecto que ha sido complicado el desarrollar, el hacia dónde llevarlo, el cómo hacerlo, pero la pregunta, según yo, cuando lo entendí, no es qué tan complejo es el proyecto, sino qué necesita este proyecto complejo para que pueda suceder. Si somos unos totales desconocidos, lo que necesitamos son estrellitas para el proyecto. Y entonces Bolivia Lab, y entonces lo metimos a laboratorios, Feratum, etcétera, de guión. Porque lo primero que necesita, según mi idea de producción, era tener las estrellitas, el guión, para que después pudiéramos llegar a algo más, a poder pedir algo más. Es decir, llegamos a Feratum, ganamos reescritura de guión allá, le va bastante bien a Omar y nos mandan a Guadalajara seleccionados para el encuentro de coproducción. El encuentro de coproducción, 25 proyectos, la mayoría, si no mal recuerdo, fuera del país, entre argentinos, chilenos, etc. Y nosotros éramos de los pocos que íbamos con una ópera prima y aparte terror folk. Y para ponerle la cereza de todo, fuimos el primer proyecto en pasar de los 25 que iban a pichar. Y vas por 10 minutos. Literal, 10 minutos de estar así, contando a la gente que afortunadamente mi TDA me funciona y me maximizo, y entonces no sabía quiénes eran, porque tengo muchos problemas a veces con las caras y los nombres y demás. Y entonces yo solo sabía que era gente que podía definir cosas bien importantes para la peli, pero no sabía quiénes eran, y entonces yo les hablé como si fueran mis compas. ¿Cuáles son de mis habilidades en esto? Desde sociología y demás, a mí me enseñaron más a leer al público, o intentar leer al público, que inclusive lo que ya tendrías que estar pensando acá, porque lo que ya estás pensando acá, lo que tendrías que decir acá, ya te lo sabes. Tu peli ya te la sabes, tu presupuesto ya te lo sabes, Pero si logras encontrar esas pequeñas ideas que de repente cuando haces contacto visual con la gente asienten, etcétera, vas abriendo una pequeña brecha. Esas son mis habilidades que le puedo aportar a mi proyecto, aparte de hacer presupuesto y breakdown, etcétera, etcétera. Lo tuve que reconocer. Eso antes, a mí me decían que era pura ansiedad y que solo estaba viendo a la gente y etcétera. Un poco así, pero a final de cuentas funciona. Y entonces tus peculiaridades funcionan para algo, según yo. Si haces las preguntas correctas, ¿cómo llego a pesar de, creo que se puede lograr? Y entonces suceden estas partes en donde sí haces magia con el cine, que tiene que ver con conseguir aquello que era inconseguible, con tener a la actriz que creías que no ibas a tener, con llegar a la altura que creías que no podía llegar tu película. Cuando nosotros empezamos con nuestra peli, estábamos peli independiente, llegámoslo en Amiguitos Films, y si conseguimos 2 millones, va a ser un chingo, y con eso lo armamos, bla, bla, bla. Ahorita la peli está cerca de los 25 millones. Y es viable,
creemos, esperemos oficina, ¿verdad? Pero al menos lo que se ha ido consiguiendo en estos 4 años de desarrollo nos permite pensar que pues, tiene viabilidad. Después, siguiente punto, la seguridad. Seguridad, confianza, para mí es el 90% del éxito. Sí es cierto que tienes que llegar seguro, sí es cierto que tienes que confiar en lo que haces, tus procesos y demás. Inténtenlo, aunque no confíen, inténtenlo. Muchas veces el principal detractor de uno mismo es uno mismo. Porque tú sabes cuando te falla, tú sabes que tú te comparas. Y regularmente si te comparas, pues te vas a comparar con gente que está pues acá. Por ende, tal vez no sales ganando en la comparación, no importa, igual inténtenlo. A final de cuentas, insisto, el no ya está dado. Y aunque no confíes todo en ti y no creas que tengas todo, inténtelo. Muchas veces pasa que sí lo tienes, solo tú no lo sabes identificar, lo estás viviendo por primera vez, etc. Entonces, pues, aviéntense, no hay como tanta complicación en eso, no necesitan estar tan seguros de todo, no duden, está muy bien, pero aviéntense. Siguiente punto, tropicalizar. Para mí creo que yo parto, y esa es mi forma de producir, no estamos inventando el hilo negro de nada. Por ende, llevamos muchos años en esta vida, en este mundo, haciendo cosas, y también en este rubro del cine. Vean cómo tropicalizar, vean cómo sí se logra. Hace rato les comenté cuando inicié, yo empecé con un festival de cine en Salamanca, Guanajuato. Salamanca está a 1:30 de aquí, y es la ciudad que reconoces porque nada más la pasas. O sea, o llegas a Celaya, o pasas hacia Irapuato, o vienes hacia León, pero nadie va a Salamanca. Cuando yo decidí hacer un festival de cine en Salamanca, tampoco fue a lo loco. Salamanca tiene un apéndice de la UG en donde se dan artes digitales. En artes digitales hacen todo lo que tiene que ver con esto. Si hay gente queriendo hacerlo, solo tenían que tener un nicho y una forma de. Cuando presento el proyecto y hay otras personas presentando el proyecto, hablaban de un festival de 5 días con funciones todos los días y pláticas y demás. Y yo... Espérense, no tenemos ni gente para eso. No hay las suficientes escuelas para traerlas, para sentarlas en una conferencia a la cual se van a aburrir porque aparte ni les interesa. Para mí se me hizo más lógico crear cineastas. Y entonces dije, una competencia de cine. ¿Por qué? Porque aparte ya me había tocado vivir el GIF, porque me había tocado vivir otras experiencias, no el Kino, pero conocí el Kino, etc. Y entonces lo único que yo hice fue tropicalizar lo que ya conocía para volverlo un proceso de aprendizaje. Muy sencillo. Según yo, nadie aprende si no es haciendo. Por ende, no te voy a dar cursos, no te voy a dar clases. Ten un proyecto por desarrollar y sobre eso se van dando los cursos. Cada uno de los cursos era para las personas dedicadas a. Es decir, tenías que inscribir un proyecto, con el proyecto inscribías 10 personas. Con esas 10 personas, cada una tenía que tener una acción en específico. Camarógrafo, productor, etcétera, etcétera. Y entonces el curso de producción se le daba a los 6 productores de los 6 proyectos. Y se les daba no como curso de la producción, tiene que ser bla, bla, sino tu proyecto qué exige. Tú quieres filmar en tal, tú tienes que pedir permiso en tal, tú tienes que gestionar, etc. Y así para arte, y así para cámara, y así. ¿Cuál es mi orgullo de eso? Hoy en día de las personas que pasaron por ahí, hay al menos 10, 15 personas que están haciendo cine a nivel nacional de formas pesadas. Y ese es mi mayor orgullo dentro de. Yo no descubrí el hilo negro de nada, solo tropicalicé las formas en las que veía que se podía hacer. Y básicamente lo que hice fue juntar un rally y juntar un proyecto de largo tiempo. Y lo mezclé y busqué cuáles fueron las formas de que funcionaran. Y entonces gente que llegaba y te decía, es que yo creo que no voy a tomar el de audio, el de sonido, porque nosotros ni diálogos tenemos. Pasar a ser hoy un sonidista que trabaja en pelis muy importantes y demás. Así agarrábamos a la banda, así empezábamos, porque todos reconocíamos que no sabíamos lo suficiente para. Eso era también entenderlo. Y nos fuimos enseñando y maximizando. Entonces, creo yo que todo se trata de tropicalizar, entender que las cosas ya se hicieron, y es una pregunta bien simple. Si alguien más ya lo hizo, yo también puedo. No estoy manco, según yo, ¿no? Siguiente punto. No encuentras el camino si no es caminando. Dejen de estar esperando a que llegue la opción, a que llegue el proyecto, a que llegue la invitación, a que llegue, etcétera. Búsquenle. O métanse a cursos, o vayan a pedir chance, o parlen sus propios proyectos.
Algo bien peculiar que tiene el pertenecer al interior de la República es que podemos llegar a ser productores ejecutivos sin tener todo el recorrido de los demás, porque acá puedes conseguir las cosas para. Acá tienes una comisión fílmica que si haces más o menos bien un desarrollo, le bajas 1,5 millones y con 1,5 millones podrías estar levantando una peli sin broncas. Al nivel de acá. Obviamente todo se ve de lo que se gasta, si es cierto, pero un buen guión, pensado, 2 locaciones, 3 personajes, etcétera, y con la infraestructura que ya hay alrededor, se podría gestionar. Y entonces podría ser productor ejecutivo sin tener que haber pasado por todas las vicisitudes de estar en la gran industria, en donde sí te tardas un chingo, es cierto, en donde los equipos de trabajo regularmente ya están bastante compactos y es difícil, o al menos en mi experiencia, no fue tan sencillo poder entrar a que te contraten cotidianamente, al menos, ¿no? Hasta que, pues, como que supongo que demuestras algo y algún productor confía un poco más y te empiezan a llamar más y más y más. Y creo que pues así es como encuentras, a final de cuentas, que sí puedes vivir de esto, que sí deja y que sí lo puedes hacer desde acá también. Que no solo es el cuento de me tengo que ir a la Ciudad de México y tengo que estar allá pagando un derecho de piso, etcétera, etcétera. Tampoco está mal, a veces funciona, pero no es el único camino, creo yo. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Número 7, todo a full. La única forma de no reclamarse las cosas, independientemente del resultado, es sabiendo que las hiciste de la forma más comprometida que pudiste, que entregaste todo lo que tenías que entregar, que hiciste todo lo que tenías que hacer. Si en verdad te sientes así, puedes salir tranquilo de cualquier proyecto, insisto, sin que tengas que ver el resultado per se. Pero hay una correlación lógica en esto. Si entregaste todo, si hiciste las formas, si te comprometiste, etcétera, el resultado regularmente no irá mal. Porque todas estas cuestiones, todas estas ideas de compromiso, bla, 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 tienen un quid pro quo muy inmediato. Si tú pones atención en la logística de transporte y ya ganaste tu oficina y tienes tu flujo económico bastante bien pensado, pues entonces no se te va a parar. Vas a poderles pagar a tiempo, vas a meter tus comprobaciones cada semana, vas a poder sacar el dinero cada 2 semanas para que estés pagando gasolinas, para que estés pagando transportes, y entonces la gente va a llegar a tiempo. Y si la gente llega a tiempo y los recoges a tiempo y los regresas a su lugar a tiempo, pues tus 12 horas que los vas a tener, los tienes a full. Y si logras comprometerlos, no desde el verbo y no desde lo que se dice, sino cuando ven el trabajo implementado y se comprometen con el mismo trabajo, los equipos de trabajo funcionan. Para mí, en mis términos de producción, yo creo que en el mejor de los casos somos una dictadura escalonada, en donde la convivencia nos podría llevar a llevarnos bien. Pero es una dictadura, o sea, y no lo digo en un mal sentido, sino por eso hay una estructura, porque te libera. El que no tengas el puesto de arriba te libera de las cosas que tendrían que pasar acá y de las decisiones. Preocúpate por las tuyas. El puesto que tengas, preocúpate mucho por las tuyas y hazlas muy bien. Y después, si quieres, aspira a otros puestos. Pero todo tiene que ver, creo que, con esa parte en donde todo lo tienes para ti mismo que hacer con todo lo que puedas. Y esto tiene que ver con el punto número 1 de conocerte y no. Tú sabes cuando realmente estás entregando todo lo que puedes o no. Cuando realmente estás haciendo todo en tus posibilidades y capacidades o cuando no. Y es muy fácil hacer ese examen con uno mismo. Y si no lo entregaste y no lo hiciste así, pues tampoco te reclames o tampoco le reclames al mundo por qué no salió, por qué no funcionó. Creo, ¿no? Que es como sencillo. Ya voy. Número 8. Aprender es inherente al ser humano. Siempre estamos aprendiendo. ¿Qué sentido le damos? ¿Hacia dónde lo llevamos? ¿Cómo lo focalizamos? Creo que es la parte importante para poder producir algo o para llevar al término de producción. Y también está muy cagado, perdón la palabra, pero cuando estás filmando y hay cosas muy pragmáticas que te enseñaron desde niño, pero que no quisiste aprender, pero que te es fácil ver, les pongo un ejemplo sencillo. Secundaria. Tenía un tío que era bastante incisivo conmigo y entonces un día me dijo, tienes que lavar no sé qué, y ahí está la manguera, y si va. Y la ve, y entonces enrolla la manguera. Quien haya jalado un cable en un set sabe más o menos hacia dónde va la historia.
Entonces enrolla la manguera. Simón, ya estoy yo en la secundaria haciéndole todo mal y todo queda feo. Y entonces mi tío me dice, no, así no se hace, tienes que estirarla y caminas con ella y le quitas los nudos. Y entonces empiezas a hacer bla, 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 bla. Obviamente no lo peleé. Corte A, estoy en un set, estoy con un gaffer, jalé el cable, y ahí estás. Y todo mal. Y entonces viene, exceptando las bonitas palabras que regularmente te dicen, todos deben de saber. ¿Qué te pasa? No, bla, 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 bla. Y entonces esto se dobla así, se estira primero y se le quitan los nudos, no sé qué, y después empiezas a hacer. Eso, así, inmediatamente mi cerebro me llevó a mi tío, regañándome en la secundaria, y al presente regañándome yo a mí mismo, porque esto lo pude haber aprendido hace un chingo de años. No lo hice, etcétera, etcétera. Todos tenemos conocimientos así, que cuando pensamos en esto, los implementas. Y tal vez no tienes el conocimiento exacto, pero sí tienes el recuerdo de que te pudieron haber enseñado cómo y que podías haberlo sabido. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Asumir, no hacer el mismo berrinche de la vez pasada y aprender. Y entonces saber que un cable bien doblado te vuelve eficiente una producción, te quita problemas, te evita riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Un cable. Ni siquiera estamos... Y es algo que tenemos que entender y tenemos que tener esa tranquilidad. No somos cirujanos acá, no estamos abriendo un cerebro, etcétera, etcétera. Tenemos que tener, sí, mucha lógica, tenemos que tener mucha responsabilidad, pero también la tranquilidad de saber, para poder resolver inclusive. Esto es, en un set creo que hay una máxima en donde si tú vas corriendo es porque no sabes lo que vas a hacer, regularmente. Si vas corriendo vas desesperado, no vas pensando, no sabes exactamente cuál es la misión o no sabes cómo completar esa misión, no va a salir tan bien. Y entonces es muy fácil ver a la banda que es nueva cuando se están manchando con ellos y los mandan a conseguir, hazme el hacedor de nubes, tráeme el volteador de corrientes, tráeme, etcétera, etcétera, y entonces los tienes de lado a lado preguntando cosas, ¿no? Creo que tiene que ver más con la tranquilidad. Punto número 9, esfuerzo y constancia. No lo dejen de hacer. Tengan ganas, no tengan ganas, etcétera, no lo dejen de hacer. A final de cuentas, los resultados vienen con la constancia y vienen, a final de cuentas, del esfuerzo. Por último, simpleza es genialidad. Yo creo que los genios hacen las cosas simples. Cuando buscamos ser lo más simples y pragmáticos, creo que estamos lo más cercanos de tener una producción eficiente. Yo no tengo un problema con la ley del menor esfuerzo en tanto esta tenga que ver con compensar. ¿Cómo me canso menos de pasar eso para allá? O lo empujo, o lo jalo, o le hablo a otro, etcétera. Necesitan ser procesos razonados. Siempre que busquemos las cosas más simples, según yo, estaremos más cercanos de lo más eficiente, de lo más pragmático, por ende de ser más productivos y por ende de que en este mundo en el que estamos tratando de vivir podamos ser inclusive más reconocidos. Y pues ya, banda, con eso termino mi catarsis después del rodaje de la última peli. Toma uno. Filma Guanajuato. Conecta y filma.